¿Cuántas veces vamos a decirlo? Las veces que sea necesario. ¿Qué es el contrato electoral? Eso no escrito, en donde los votantes que acompañaron a Milei firman esta cláusula. Yo te voto y vos ¿qué me das? Estabilidad, previsibilidad. Básicamente en dos cuestiones. La primera, los precios. Y lo segundo, el dólar, porque es el trauma histórico económico de la Argentina. Primer contrato electoral, quietos los precios, quietos los dólares. Por supuesto están conectados y lo que estamos viendo es que a pesar de que está todavía dentro de la banda, el dólar está medio con el techo que se le acerca. 1.375. Bueno, tiene un margencito más, pero ¿por qué subió tanto estos últimos días? ¿A qué se debe exactamente? ¿Alcanza con el factor Cuca, como dijo el ministro de Economía en un streaming ayer mismo, el factor de la intranquilidad política, de a ver si vuelve o si quiere hacer maldades el kirchnerismo? Lo digo con humor. Bueno, esta es una hipótesis que a lo mejor no termina de alcanzar para explicar cuál es el escenario actual económico. Sí. Gustavo. El tipo de cambio todavía está 5% por debajo del techo de la banda, que con el ajuste mensual del 1% ahora está en 1.450. El consenso del mercado es que debería quedarse por ahí, sobre todo porque las tasas están altas. Entonces, si uno cree que ese techo no se va a vulnerar, la tasa de interés en pesos te da como para ganar en pesos y en dólares. La otra incógnita es, el tipo de cambio subió 15% prácticamente en julio y eso en la inflación no se sintió en julio. Está prácticamente garantizado que el IPC que se va a conocer a mediados de este mes, correspondiente a julio, va a quedar abajo del 2%, pero ya empezaron a aparecer las listas con ajuste de precios en productos de consumo masivo y hay que ver cómo reaccionan los supermercados, los almacenes y cómo reacciona el consumidor, porque recordemos que el consumo está bastante planchado, la economía ya se olvidó un poco de la recuperación en B corta y ahora está más aplanado. Entonces, bueno, se produce una nueva incógnita sobre qué va a pasar si hay espacio para convalidar nuevos precios al consumidor. Bien. Federico Furiase, director del Central, uno de los directores, dijo lo siguiente. Que hay un régimen de libre flotación, que tiene un piso y tiene un techo, y entre esas bandas puede subir, puede bajar, puede haber volatilidad. En las últimas semanas tenés lo que es el ruido político, la dolarización. ¿El ruido político es el riesgo Cuca, como le dice Sturzenegger, como le dice Caputo? Exactamente, es el riesgo Cuca, es, digamos... Es la cercanía con las elecciones. La cercanía a las elecciones y en todos los procesos electorales, las empresas y las familias, las personas tienden a dolarizarse y eso obviamente genera cierta presión. Además, el Tesoro estuvo comprando dólares en torno a 1.500 millones de dólares, que eso fue el puente que nos permitió tener una muy buena revisión con el Fondo Monetario Internacional, donde hubo una recalibración de las metas de acumulación de reservas para fin de año que se bajaron en 5.000 millones de dólares y ahora son mucho más compatibles con el programa macroeconómico. Y eso ya se completó, esa compra de dólares del Tesoro, y eso obviamente generó cierta presión en el dólar. Lo importante, y esto es lo más importante, el Banco Central está, estamos obsesionados en que no sobre un peso, no haya excedente de pesos en la cancha, en el mercado. Muy bien, está Martín Burgos, que es economista, bienvenido. ¿Cómo andan? Roberto Kachanowski, que es economista, bienvenido. Gracias. Roberto, empecemos con una primera mirada sobre estos últimos días de dólar y potencial o no, ojalá que no traslado a precios. Primero, no es cierto que el tipo de cambio flote libremente. Pues lo tenés al Banco Central interviniendo en el mercado de futuro todo el tiempo. Entonces, vendés futuro y te baja el mercado de spot, o sea, de contado. ¿Cómo es? Explícalo. Es técnico, se va a aburrir la gente. Fácil. Fácil. Yo te vendo barato futuro, te vendo a diciembre, ¿sí? El Banco Central. No sé, te lo vendo a 1.100. Tengo que decir, vendo dólares ahora, compro futuro, ¿sí? Y como sé que va a estar por arriba de 1.100, voy a ganar. Entonces, ¿qué hago? Vendo dólares ahora, me hago de pesos y compro futuros, ¿se entiende? Sí. Cuando vendo los dólares ahora, lo hago bajar. ¿Quién es el que vende los dólares? Y los que arbitran en el mercado. ¿Qué son? ¿Las casas de cambio? ¿Quiénes son? Yo no soy.
No sé, vos... Está bien, bien. No, yo no. Usando futuros puede controlar... Y vos regulás el mercado de cambio. Bien. ¿No te acordás cuando estuvo Cristina que al final estaba... el kirchnerismo, claro. Claro, fue lo mismo. Vanoli. Pero vamos al foco entonces. El foco es... Bueno, ¿se van a afectar o no? A los precios. Eso lo vamos a conocer en septiembre cuando veamos el índice de precios de agosto. Porque ahora en agosto vemos el de julio. ¿Ok? Yo creo que no le debe haber pegado tanto. Donde podés verlo, lo vamos a ver, es en septiembre cuando ven el índice de precios de agosto, que es ahí donde estuvo más complicado el escenario. Martín. Sí. Sí, bueno, me parece que un poco lo mismo. A ver, el gran tema acá es que no me parece mal en sí que el gobierno actúe, ¿no?, frente a esto que está pasando. Entonces puede actuar sobre los futuros, que es un poco lo que explicó Roberto. Es como una apuesta el futuro. Entonces vos apostás a que el dólar va a estar en 1.500 en diciembre y el gobierno apuesta contra vos. ¿Quién pierde plata? El que perdió, ¿no? Que por ahí, si llega a 1.500, será el gobierno. Una forma de explicar lo que es esos instrumentos financieros. Después yo creo que la cuestión más importante es el tema de si eso va a ir a inflación o no. Todo el mundo estamos un poco especulando, viendo los supermercados. Ahora hubo un anuncio de las automotrices que va a haber un aumento de 9%, que más o menos está en línea para agosto, ¿no? Que más o menos está en línea con ese aumento de 14-15% en el dólar que tuvimos en el mes de julio. Entonces, bueno, efectivamente es un problema porque lo que se avisora es que esto que vos decías de la economía planchada puede empezar a aparecer una recesión porque las tasas de interés son altas, entonces eso va a afectar el crédito. Y también si ese aumento del dólar también va hacia los precios, puede que ya la gente empiece a mirar con otros ojos el tema de salir a consumir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, recesión en puerta. Camilo, ¿qué pensás vos sobre esto? Sobre los últimos días. Bueno, un momento bastante complicado, obviamente. Retomo en todo caso el tema de la inflación que estaban comentando recién. Nosotros que medimos la inflación justamente en julio tenemos 1,9. El tipo de cambio empezó a subir ya a fin de junio. Obviamente que es como que las últimas semanas se disparó más, ¿no? Entonces obviamente seguramente se ve algo más a lo largo de agosto. Pero en lo que va de julio, con el tipo de cambio subiendo, la inflación en 1,9 no hubo un cambio muy importante. Es más, te diría, es bastante bueno el dato si uno piensa que en julio habitualmente hay un impacto por la parte del turismo, ¿no?, que es un poco más alto. Entonces, por ahora no se ha visto algo y esto ha permitido, creo yo, atender el tema del atraso cambiario, al menos parcialmente el tipo de cambio queda mejor posicionado. Vamos a ver cómo sigue la película. Pero definitivamente. Viste que hay listas presentadas de algunas productoras de alimentos. Es lógico, o sea, a ver, si sube el tipo de cambio, es lógico que haya precios que aumenten. Bueno, pero ahora no todo. Es lógico, pero va contra el contrato electoral. El gobierno te está diciendo, digan de mí lo que quieran, pero ahí tenés la inflación a la baja. Yo creo que, a ver, me parece bastante razonable que ciertas cosas muy ligadas al tipo de cambio, productos importados o exportables, o como puede ser un auto, tenga un aumento relacionado con el tipo de cambio. Otras cosas yo creo que no tiene tanto sentido y creo que obviamente en la Argentina es siempre como un reflejo de que cuando el tipo de cambio sube mucho todo el mundo lo anticipa esto y quiere colgarse de eso. Bueno, en estas condiciones yo creo que con el gobierno que tiene la parte fiscal bastante ordenada, llamémosle, si no le queremos decir que tiene superávit, pero lo tiene en los hechos, y la parte monetaria esta semana es bastante un poco más complicada, pero un poco más controlado, me parece que hay un factor allí para contener los aumentos de precios. Entonces no sé si la inflación va a ser 1,9 de vuelta, pero me parece que hay un factor de contención de la inflación. Bien. Ahora, yo tengo una pregunta conceptual. ¿Cómo funciona la inflación y el toqueteo de los precios en un régimen de flotación libre entre bandas? Si el dólar sube, también puede bajar por esta flotación libre. Entonces, las empresas que están mandando listas de precios con aumentos, ¿qué pasa con esos precios cuando en una semana puede el dólar estar más bajo? ¿Cómo funciona eso? Te lo digo muy fácil, esto ya pasó. El mes de marzo, cuando estaba la especulación con el acuerdo con el Fondo Monetario, que el tipo de cambio se iba ahí, en marzo aumentaron los precios. Gran parte de la inflación de marzo, una parte fue 24% de educación, otra parte muy importante, un aumento especulativo, llamémosle, porque no se sabía qué iba a pasar con el tipo de cambio. En mayo tuviste 1 y pico de inflación y hubo precios que tuvieron que bajar. Cuando los precios no están acomodados a lo que la situación de la demanda te puede validar,
en algún momento o los bajás o no vendés. A ver, Gus. No, quería agregar que ayer mismo el Banco Central anunció una suba de encajes considerable, va a sacar muchísimos pesos del mercado, con lo cual, digamos, la cantidad de pesos para convalidar aumentos de precios yo no sé si van a estar. Y en el caso de las automotrices es posible que si se desaceleran las compras, aparezcan rápidamente las promociones y tengan que retrotraerse. Roberto, O si cae el dólar también. O si cae el dólar. A ver, si suben la tasa de interés, ya ¿cuándo fue? Este martes que hicieron la licitación del El plazo fijo ya están pagando 4 puntos más. 65%. Bueno, ahora bajó, hoy bajó bastante. No, las del ECAP, digo. Sí, hoy ya se hizo licitación. ya empezaron a bajar. En el mercado secundario subió el precio y bajó la tasa de retorno. Pero cuando vos pones una tasa... A ver, si vos subís los encajes, sí. ¿qué es lo que hicieron? Lo que ¿Pueden contar qué son los encajes? Los bancos reciben 100 pesos de depósito. Entonces dice, 20 los guardo, ¿sí? Y el Banco Central te dice, usted tiene que guardar 20 para hacer los pagos en ventanilla. 80 los puede prestar. Entonces, si a vos te quedan 80 para prestar. Si te subo el encaje y te digo, en vez de 20 tiene que tener el 40%, vos dejás 40 ahí y los otros 60 los podés prestar. O sea que en la medida que te suben los encajes tenés menos capacidad de préstamo. No, tenés menos, entonces tenés que levantar la tasa. Tenés que hacer más caro el crédito. Haces más caro el crédito, pero bajás la tasa que le pagás al inversor, porque en realidad esa plata que dejo inmovilizada en el Banco Central a mí no me paga ninguna tasa de interés como banco. Claro. Entonces, como a mí no me paga, yo no quiero tu depósito. Entonces te bajo la tasa. Entonces ahí hay que ver qué efecto hay. Porque si yo te bajo la tasa, por ahí vos decís, bueno, entonces me voy al dólar. O me voy a algún otro activo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo que se entiende es que hay una manta corta, pues un problema textil, en definitiva, que es una manta corta, que cómo hacer para que no se vaya el dólar, pero tampoco que esté atrasado el dólar. Y agregar otro elemento. Subo la tasa y el Banco Central, bueno, en el caso del Tesoro, tiene más gasto público. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a qué? Y porque a mayor tasa de interés, sobre el mismo nivel de endeudamiento, que no es el mismo porque tenés un rollover permanente, si vos tenés el mismo nivel de deuda, pero con una tasa de interés más alta, tenés más gasto que pagar. Bien. No, la pregunta que quería hacerles a los economistas es si se puede hacer la gran remes, digo, de hacer una jugada fuerte, levantar la tasa mucho, decir, bueno, este no es un momento de crédito, es un momento de evitar que la gente vaya al dólar, levantemos exacerbadamente la tasa, evitemos que la gente vaya al dólar de manera grosera y después acomodamos, que venga un Lavagna y disfrute... Pero eso totalmente la gran remes fue una licuación en el año 2002, dual de Remes-Lenikov, una gran licuación de sueldos, etcétera, que fue lo que hizo Milei ahora, en diciembre del 2003. Del 2023. Por eso te pregunto, la tasa no subió como... Tendría que hacer otra gran remes. O sea, tendría que ser otra gran licuación de salarios, etc. El gobierno no va a hacer eso. No, estoy diciendo que lo hizo en el 23 cuando asumió en diciembre. Ahora si hace otra, yo no sé si te aguanta la sociedad una cosa de ese tipo. Agregaría de remes algo mucho más brutal que fue la especificación, ¿no? Que fue la ruptura de todos los contratos de la economía. Eso es mucho más brutal que haber subido la tasa de interés. Pero, ¿no? A ver, porque yo, como estamos sobre no un tema delicado, caso, yo no haría una comparación entre los dos escenarios. No, yo no haría de ningún modo, porque acá ahora hay equilibrio fiscal. Pero digo, déjame aclarar esto porque no quiero quedar como un golpista. No, para. Digo, en un momento, la situación X que sea, para evitar que la gente apueste al dólar, vos tenés que hacer seductor al peso, atractivo al peso. Mi pregunta es, por eso digo la gran remes, con una tasa. Ayer hicimos una simulación de plazo fijo ayer a esta hora acá, y la tasa que paga un plazo fijo era 33 puntos. ¿Es seductor pagar 33 puntos? Pero la gran remes tuvo que hacer una devaluación gigante, un sinceramiento de la economía y salir del 1 a 1. Me estoy refiriendo solamente a la cuestión de la interés tasa. Son positivas respecto a la inflación. Por ahí perdés o ganás contra el dólar según qué pasó con el tipo de cambio en ese momento. Estás una situación normalizada. Altamente invasivo. Me parece que para un momento que es para observar, pero no tiene la gravedad del paciente de aquel momento. Martín, ¿cómo la ves vos? Está entendido, Gonzalo, lo que quiere decir. No estás comparando uno a uno. Por favor. Martín. Me parece que ahí hay algo interesante que está pasando, es que subió mucho la tasa de interés y a la vez subió mucho el dólar. Porque muchas veces se dice eso.
Si sube la tasa de interés, eso te contiene de que la gente vaya al dólar. Como que pareciera que hay distinta demanda de dólares, ¿no? El especulativo, el que, bueno, mira eso, tasa de interés dólar, que efectivamente ese le incide mucho. Y después hay todo un fenómeno, que eso hay que marcarlo también, que es los argentinos ahorrando en dólares, ¿no? Ahí hay algo que mucha gente está mirando, que es el tema de la formación de activos externos. Es simplemente, ahora la gente va a cobrar a fin de mes, ¿qué va a hacer? Muchos van a comprar dólares. Más allá de lo que pase con la tasa de interés, con esto, con lo otro. ¿Por qué? Porque quiere ahorrar tal vez para comprar un departamento. ¿Con qué, el departamento cómo se compra? Se compra en dólares. Esos dólares, ¿de dónde vienen? Bueno, ahora haces un clic en la página. Obviamente no es el banco el que te lo pasa, sino que es el Banco Central el que te pasa eso. Entonces hay una gran presión por ese lado que se suma a todo lo que se dice, ¿no? Importaciones, turismo, y que más allá de la tasa de interés, porque se compra un departamento, lo compra con esos dólares y no importa la tasa de interés, necesita esos dólares. Me parece que ahí hay algo para empezar a mirar cada vez más, porque es por lo menos delicado. ¿Qué cosa? El tema de que los argentinos ahorren en dólares. Pero no es una... ¿Cuál es? Es una consecuencia del levantamiento del cepo, ¿no? Que es uno de las banderas del gobierno. Exactamente. Para individuos, ¿no? Pero lo que tiene es que te genera una dinámica que te desequilibra el mercado de cambio. Pero el mercado de cambio no es libre entre bandas. No, pero justamente es el huevo y la gallina. Porque vos decís, bueno, la gente no va a comprar dólares si el mercado está equilibrado. Ahora, no va a estar equilibrado si la gente compra dólares. Ahora, entonces, hay hay una que cosa dice... que es súper interesante. Ustedes hablan de banalidades, de plata. No se puede vivir de plata. Quiero pasar a la poesía. Y los invito a sumergirnos al fondo del mar. Nos metemos con algo que fue muy llamativo. Ustedes yo sé que son todos muy jóvenes, pero en los 80 me acuerdo de Los secretos del mar, que era coleccionable de Jacques Cousteau. Ustedes no se hagan los pendejos. El calipso. El calipso llegó hasta el fondo del mar. Era medio en francés, castellanizado. ¿De qué hablan, che? ¿De qué están hablando? Bueno, ¿qué es esto? En todos los últimos largos días hay un streaming, se está transmitiendo en vivo una investigación en el fondo del mar argentino, a la altura de Mar del Plata, y tiene a lo mejor 40, 50, 80 mil personas viéndolo en streaming, en vivo. Y hay científicos ahí del CONICET que están relatándote en vivo, como un relator de fútbol, bueno, y te va cantando los bichos que van apareciendo, la vida marina. A 2000 metros de profundidad. A 2000 metros de profundidad, donde está todo oscuro, iluminado artificialmente. Y el punto ahí es que mirá el interés, cuando digamos todos los productores de tele te van a decir, ¿eso a quién le importa? Bueno, mira, hay 80.000 tipos mirándolo a lo mejor, que es más que el promedio de otros streaming. Entonces, alguien que fue fundamental en la difusión de esto es Celeste Giardinelli, que es periodista. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Diego. Hola a toda la mesa. ¿Cómo están? Fuiste, digamos, están los técnicos del CONICET, los científicos que están sobre... Vamos a contarlo. Hay un barco que opera, un robot que opera una grúa que baja hasta 2000 metros, que es para el que lo pueda o lo quiera pagar, lo usa como si... ¿Cómo? ¿Para el que lo quiera pagar? No. No, pero ¿quién puede operar ese barco? Sí, en este momento estamos ante una misión histórica para la ciencia argentina, y es que a bordo del Falcor II, que es el nombre de este buque gigante, inmenso, tenemos a unos 25 científicos argentinos, la mayoría, todos, de CONICET, algunos de Prefectura Naval, que están investigando el mar profundo argentino. Están no en cualquier zona, sino en la zona del Cañón Submarino de Mar del Plata. El Cañón Submarino de Mar del Plata, para que nos ubiquemos, es saliendo desde el puerto de Mar del Plata, unos 300 kilómetros derecho. Ahí, justo donde se termina nuestra plataforma continental. Muchos nos acordamos de la plataforma continental de las 200 más o menos a las 200 millas, pero la Argentina hace unos años extendió su territorio nacional, y de hecho de esto hay un dato que traigo colorido pero importantísimo, y es que como Argentina extendió su territorio nacional, hoy si miramos el mapa de la Argentina, eso del 50% del país es mar.
es mucho. Y como es mucho, parte de hacer soberanía es conocerlo, saber qué es lo que hay abajo de nuestro mar. Ese mar que aparte es tan rico, tan biodiverso, tiene tantas cosas. Y entonces, ¿cómo se gesta esta aventura científica? Sí, los científicos de CONICET aplicaron a un llamado que se hace todos los años por parte del Smith Ocean Institute. Este es un instituto estadounidense. Smith es el apellido de uno de los fundadores de Google, que es el fundador de este instituto. Y es un instituto que se dedica a observar los océanos de todo el mundo. Por lo que recuerdo, la situación es que ellos lanzan convocatorias según ciertas áreas del mundo cada año. Y este año tocaba en esta área del mundo. Nos tocaba en el Océano Atlántico. Entre cientos y cientos de grupos de científicos que mandan sus propuestas de lo que quieren estudiar, este grupo, que es el grupo de GEMPA, GEMPA significa Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino, consiguió ganar esta licitación. ¿Qué están haciendo? Llevaron a estos científicos a este buque que, para que nos demos una idea, la expedición que están haciendo cuesta unos 17 millones de dólares. ¿Qué cosa? Toda la expedición, los 21 días de expedición que va a durar que está durando esta misión. En este momento llevan 8 días. Un dato importantísimo y hermoso que tengo para contar es que ya identificaron hasta 40 especies nuevas. Solamente el día de hoy identificaron a una especie en particular que tiene un montón de posibilidades científicas, porque es un tipo de gusano de mar que se estudia mucho en un gusano plano, que se estudia mucho en los ríos, pero que está muy poco estudiado en aguas saladas, y lo encontraron a 3.000 metros de profundidad. ¿Qué hace épica esta historia? Y con esto quiero redondear. Es que esta es una misión que comenzó hace 8 días, pero todos los científicos a bordo, que ahora son furor en las redes sociales, son personas que llevan más de 10 años investigando a cada uno de estos bichos. Estos 25 científicos argentinos que tenemos a bordo son egresados de universidades públicas, son docentes, son profesores, pero también son apasionados. Y entre 2012, 2013 y 2014, a bordo del buque Puerto Deseado, que era un buque que supo tener CONICET y que podía utilizar, hicieron unas expediciones a este mismo cañón. Cuando hicieron las expediciones a este mismo cañón, fueron con una cuerda como para hacer arrastre, y sin poder observar lo que había ahí abajo, después de arrastrar la cuerda por 2 kilómetros, levantaron algunas cosas, tomaron muestras, y solo de eso ya publicaron más de 60 papers en 10 años de estudio, y siguen a día de hoy compartiendo información nueva sobre eso. Yo quiero pedir, si podemos ver el momento en que van relatando lo que encuentran, porque para mí también la novedad de la expedición es cómo lo transforman en algo televisivo o de interés para la ves en tu celular, en tu compu, en un streaming, ¿entendés? A ver si podemos ver. En el Deep Sea, es decir, aguas mayores a los 200 metros de profundidad, es excepcional y muy valioso. Diego había juntado ya en las campañas estas que les venimos diciendo ya desde algunos días, ya saben, estuvimos acá en 2000, sí, siempre me confundo, no sé por qué, 2011 y 2012. Y con otros métodos Diego había agarrado algunos poliplacóforos, pero me parece que ya en términos comparativos esta campaña está siendo superior. Después le podemos preguntar, ahora está muy atento a la colecta. No los vamos a molestar. Bueno, y van contando ahí lo que este brazo robótico va agarrando, y se ponen contentos, como es impresionante escucharlos cuando encuentran algo, especies exóticas. Pero, no, exóticas no, especies autóctonas, pero muy difíciles de ver. Por eso son exóticas. Una te voy a ganar. Una te voy a ganar. Tu hermano no estaría de acuerdo. Una te voy a ganar. Escucha, ¿y vos qué tenés que ver en esta historia? Porque acá viene lo interesante. Vos sos como la difusora, la multiplicadora de que esto se conozca, ¿o no? Podemos decir que fui la primera gota. La historia con esto es que la expedición es muy épica, sobre todo porque es la primera vez que van en 10 años a este mismo cañón, pero en especial es la primera vez que podemos observar en tiempo real la profundidad del mar argentino.
¿A qué me refiero con observar? Me refiero a esto que acabamos de mirar, ¿no? A tener científicos que en tiempo real dicen, wow, estoy viendo el animal que hace tanto tiempo vengo estudiando, y eso lo ven en vivo ellos en una pantalla y en simultáneo nosotros desde nuestras casas. Esto ellos sabían que iba a ser así de impresionante, sabían que iba a ser así de movilizador, y sin embargo cuando faltaban un par de semanas para embarcarse a este buque, habían intentado contactarse con medios, con periodistas, con algunos divulgadores, algunos que de hecho les dieron manos acercando la expedición que se venía a periodistas y a medios, pero no habían logrado hacer manija, levantar che, está por pasar algo increíble en la Argentina. Yo lo vi de casualidad de que hicieron un video, que creo que debe tener hoy 2000 vistas como muchísimo, en las redes sociales, y en ese momento tenía tipo 100. Y cuando yo lo veo, le escribo un contexto para los que no me conozcan. Yo soy periodista de ciencia y tecnología y trabajo de conversar con científicos, por eso es que sigo a todas las cuentas de museos. Le hablo a una científica que conocía para decirle, ¿vos conocés a los que están por hacer esto? Me parece increíble, quiero ir al museo. Entonces me pasaron los contactos, le pedí a Renata Pertossi, una de las doctoras e investigadoras a bordo del buque en este momento, si podía ir a conocerla, y junto a mi amigo Gastón Tenenbaum decidimos ir al museo a conversar con ellos. Nos tomamos mates por 2 horas para que nos muestren todo sobre los corales en la Argentina, que mucha gente antes de esta expedición pensaba que los corales eran animales de aguas cálidas, del Caribe, y en realidad tenemos corales en nuestra Patagonia y en las costas de Mar del Plata. Aprendimos de todo y les digo, bueno, ¿y qué es lo que necesitan? Y me dicen que más gente sepa que esto está por pasar. Y ahí... Con mi amigo hicimos una especie de guión y les dijimos, volvemos en 4 días y vamos a hacer el video. Y funcionó. Volvimos a los 4 días, hicimos el video, yo lo publico a los 4 días más de que lo había grabado, y el video en TikTok, en esta plataforma que a quienes estén en sus casas probablemente todos sus hijos usan un montón, el video en TikTok en un día tenía 40.000 me gustas. Bueno. Lo pongo en Instagram, con esto te lo cuento, lo pongo en Instagram y en 2 días tenía 60.000. La manija empezó a pasar que yo terminaba el video diciendo etiqueten a TN, etiqueten a Infobae, etiqueten a todos los medios que puedan. Y empezó a pasar la manija, los empezaron a invitar. Hoy los científicos están que no dan abasto de la cantidad de gente, y el streaming pasó de 200 personas conectadas en vivo a romper el récord del instituto por muchísimo. Hoy había 80.000 es asesora personas. Política, pues si ella, el pepino de Marte, lo transforma en 60.000 tipos mirando, es capaz de cualquier cosa, de sitio y te van a contratar pronto. No. Hay varios espacios políticos, están muy en el fondo del mar. No, esperá, yo ya voy a volver a vos. Quédate ahí vos, yo ya voy a volver a vos un ratito. Déjeme salir a la superficie política. Tomamos aire y no sé hacia dónde vamos. Es un lugar de Gonzalo Asís. Dale. Estaba haciendo cuentas recién sobre la ciudad de Buenos Aires, que es el tema que tiene latente la máxima tensión hoy entre el PRO y la Libertad de Avance. ¿Escuchá qué se renueva ahora para entender por qué la tensión tan fuerte entre Jorge Macri y Karina Milei? 13 bancas se renuevan. 2 solo de la Libertad de Avanza. Y acá, acordate lo que fue el armado larretista de meter en una misma circunferencia política radical. Bueno, escucha esto. 3 del PRO, 1 de la UCR, otro de Democracia, que es UCR también, 1 de Coalición Cívica, 1 de Republicanos Unidos, López Murphy, que estaba en la alianza con Larreta, ¿te acordás? Que salió, se peleó con Milei. Sí, pero todo este grupo, ¿de qué es? Son los que pierden la banca. Lo que se está empezando a conformar, Diego, es un rearmado de la ciudad de Buenos Aires en base ya otra vez a 2 polos claramente definidos y un tercero que es el peronismo. Lo que quiero contarte con esto es que, a ver, la insistencia de Karina Milei de decirle a Pilar Ramírez que es color violeta y con un nombre claro, o nada, es terminar con este gráfico pluricolórico. Bien, ya está. Yo les hago una pregunta a los economistas, pero primero lo escucho a Gustavo. Sí. ¿Mete ruido este armado político, esta propuesta política para vos? Hoy estoy hablando con gente del mercado y están siguiendo con atención y preocupación el estilo de armado que está aplicando el gobierno, no solo en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, porque consideran que, como ya se ha hablado mucho acá, ven como un error esta idea de ir y plantar bandera en cada provincia,
y temen que sea una estrategia equivocada que después, al lunes siguiente de las elecciones, cause una mala impresión en esto que todo el mundo está esperando, que el gobierno salga bien parado para seguir adelante con su plan económico. Bueno, ¿qué pregunta ahí? Porque el gobierno también podría decir, mirá en el Congreso, los soltás 10 minutos y van con leyes que van contra nuestra bandera del equilibrio fiscal. Bueno, desde la derrota en el Senado, gente del mercado plantea que el gobierno, ese nivel de agresividad, ese nivel de decisión política que no negocia nada, no ha sido muy fructífero. Y la gran duda es si va a poder volver sobre sus pasos. El mercado está esperando que entre a la segunda etapa de la gestión, es decir, a los próximos 2 años, con una capacidad de negociación necesaria para sacar las reformas, por ejemplo, la reforma tributaria o la reforma laboral. Pero cuéntenme los economistas, el mercado no era el que decía, pará, hay que hacer un ajuste, hay que acomodar la macroeconomía, va a ser un momento difícil, pero hay que pasar por ahí. Pero te digo una cosa, una de las respuestas es, la inflación ya es un tema controlado, ya está. Ahora hay que empezar, bueno, esa es la respuesta que dan algunos actores del mercado. Ahora hay que pasar a los otros temas que implican negociar. ¿Qué dicen los economistas sobre esto? ¿Puede haber ruido con el tema de esto es violeta o nada? Mira, aunque gane con el 100% de los votos, no va a tener mayoría en las 2 cámaras. Va a tener que negociar, ¿sí o no? Es cierto. O sea, en el Senado, yo hice la cuenta, lo máximo que puede llegar a tener es el 30% de los senadores. 20 senadores. 20, sí. 22. Sí, bueno. Pero ponerle el 30%. Sí. O sea, no llega a tener quórum ni siquiera de esa forma. Teniendo el 100%, ganando el 100% de los 8 distritos donde se renuevan senadores. En diputados, no sé, no hice la cuenta, pero te debe dar algo más o menos parecido. 80, ponele. Por eso, no. Entonces, acá el problema es, si vos confrontás permanentemente, pues hasta lo que hablamos en la primera parte de la mesa, del dólar, etcétera, eso es la superficie, son las piruetas financieras que están haciendo para ver cómo se mantienen. El problema son las reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma impositiva, etcétera. Y eso vas a necesitar una masa crítica que te apoye en el Congreso. ¿Qué me decís? Sí, yo creo que coincido totalmente que la segunda parte del gobierno tiene que avanzar en el tema de las reformas estructurales, pero creo que el gobierno, me imagino yo, es una estrategia de construcción de poder. Yo creo que el gobierno negocia muy fuerte, es un gobierno que nació con mucha debilidad en el Congreso. Yo no soy un experto en la negociación, pero evidentemente está tratando de armarse lo mejor posible para que después de las elecciones poder negociar y en todo caso acordar, pero con una posición de fuerza. Y creo que quiere llegar a las elecciones haciendo fuerza y se tiene que poner firme para poder sacar lo mejor posible. Es una negociación, me parece. Pero está bien, acá hay lo que están diciendo son 2 cosas diferentes. Una es no negociar y otra sí quieren negociar, pero en una posición de fortaleza. Lo disimulan bien. Pero digo, un dato que... Bueno, pero el grito de federal tal vez es una reacción a esa manera de plantarse del gobierno en las provincias. A mí me pasa esto, hay una dimensión que creo que no estamos poniendo sobre la mesa, que es la dimensión humana de la política. Son personas, digo, que tienen ego, que tienen vehemencia, que sienten que tienen derecho de hacer lo que están haciendo porque demostraron en las estadísticas inmediatamente anteriores que tienen razones para hacerlo. Esto no lo justifica, por favor. Estoy tratando de entender por qué Pilar Ramírez le dice a Ezequiel Sabor, maestro, es violeta, se llama La Libertad Avanza, los 2 senadores son nuestros, los 5 primeros diputados son nuestros, y de ahí en adelante usted puede hacer lo que quiera respetando toda esa masa previa. Ahora, Gonzalo, está bien la descripción, pero esa es la descripción desde el lado de la oferta política. Sí. Ahora está al lado de la demanda política, de los votantes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto esta manera de construir de Karina Milei está atenta a las demandas de la ciudad? Es decir, ¿cuánto interpreta la música de la Ciudad de Buenos Aires? Es una gran pregunta. Bueno, ¿no? Bien mayo, chicos, no hay un esquema de llave cerradura que Caltric, que perfecto abre... En general la oferta y la demanda política son unas cosas que medio se tienen a veces que moldear o a martillazos. Muchas veces la oferta regula la demanda. Vos entrás al cuarto oscuro y no es un tenedor libre donde vos botás lo que se te... Es medio pollo pasta y no te gusta pollo y hay una fuentecita con broches, te pones un broche en la nariz y decís, voto por acá. De acuerdo, pero recordemos, volvamos a recordar la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires
donde el PRO conservó un 16%. Los votantes que fueron a votar... No, pero quiero hacer este argumento. Los votantes que pusieron la fichita en PRO a pesar de todo y a pesar de que PRO cerró. Si va el PRO alineado, completamente disciplinado, sojuzgado por La Libertad Avanza en este Depende estilo... de la narrativa del PRO. Si el PRO es claro y dice, miren... Depende de muchas cosas. Se juega el rumbo de la Argentina. Es lo que hicieron Ritondo y Santilli en Vamos provincia. lo que venimos construyendo, te invita a la gente a subirse. Además, son un escenario de crecimiento del ausentismo electoral. Es decir, me parece que hay muchos interrogantes que no está tan claro que si la política ordena algo, los votantes responden tan disciplinadamente. Es así. ¿Qué piensan de la economía? Desde la economía, insisto, o sea, vos no podés pensar la política económica digamos, sin considerar el contexto político institucional. Y ahí yo lo que veo es que, bueno, vos sabés mi posición, Milei es un tipo muy confrontativo, pero ya es su personalidad, o sea que eso no lo vas a cambiar. No. Entonces el problema está en, si no vas a tener mayorías, en la segunda mitad de tu mandato, vas a seguir con, hago un repo, pido el fondo, pido un waiver y sigo con la bicicleta esta financiera, Pero pensando o voy a de la Milei, reforma. ¿Qué gana Milei ahora en mostrar que hace alianzas o hace acuerdos y desdibuja su identidad inicial de que yo soy completamente lo nuevo y no soy la casta? ¿Para qué va a hacer eso ahora cuando faltan 10 minutos para las elecciones intermedias y cuando el gobierno va a decir, mirá, te guste o no, la inflación y el dólar están ahí? Salvo que pase algo inesperado. Pero pensá a recordar primera elección de medio término de Juntos por el Cambio. ¿Eh? Ganan con la fusta bajo el brazo, el país amarillo, y en el 2018, digo Sí. bien, se pegaron la piña de campeonato. Pero no había equilibrio fiscal, dice Pero hoy no el hay gobierno. equilibrio fiscal. ¿De dónde sacaron eso? ¿No hay equilibrio fiscal? No. Espera, ¿hay equilibrio No, fiscal? ¿Financiero no? Yo discuto eso. Es un tema bastante técnico, pero, digamos, al menos pongámonos de acuerdo, es que es completamente distinta la situación fiscal que la que había en 2017 que la que hay ahora. ¿Sí o no? Hay una discusión acerca yo- Hay una discusión acerca de dónde van los intereses de ciertos bonos que el gobierno emite, que están, se llama, por debajo de la línea, que si no los tiene en cuenta no tendría el Cachar, si toma superávit. agua para pelear. No, Si pero digo, toma agua es que va a pelear. Adelante, pero por favor. para mí es Y no contra- traje la carpeta. Dale, es verdad. Para mí es completamente distinta la situación fiscal de lo que había en aquel momento. Entonces, me parece que no es comparable. Yo creo que ahí hubo un problema, el famoso tema de la conferencia del 28 de diciembre, más que la Reserva Federal subió la tasa de interés y no nos olvidemos una sequía brutal también en el 2018. Si no pasa una sequía, me parece que no es lo mismo comparable la situación, de ninguna manera. Kachowski, es ahora, el tren es ahora. Si no, se va y te dejo en el andén. Dale. Sí, y que, Con pará, Penélope, dale. No, a ver, el tema primero, del punto de vista fiscal, financiero, tiene un déficit de la gran 7. Por lo menos 4 o 5 puntos de Producto Bruto. Después discutiremos, uno lo computan, otro no, yo lo computo. Eso es un tema. Ahora, la pregunta es, suponete que tenés el equilibrio fiscal primario ante los intereses. ¿Es sostenible? ¿Cómo lo estás manteniendo? Lo estás manteniendo. ¿Ustedes van por las rutas nacionales? Desastre. Tenés unos agujeros de la gran 7. Entonces, Regalás claro, los neumáticos. entonces, yo acá... Pero no, de ahora no. ¿Hace cuánto que va No, por la no. 2, va por la 14 y decís, che, pero estas son Pero el rutas último año y 10 principales? están hechas percha peor. No, la 8, yo el otro día... Bien, entonces está Bueno, claro. es que, bueno, acá se rompe una Lo que lamparita, vos se rompe la decís otra... es, si no invertís, Pará, llegás al equilibrio. No, si no mantenés, por lo menos la ruta, te consumiste el toque de capital. Bien. Ejemplo número 2, el tema del Garraham. ¿Qué pasó? ¿Viste? Lo enfrentaste y al final tuviste que dar marcha atrás. Tercero, ¿los jubilados pueden seguir ganando 500.000 pesos mensuales en promedio? ¿Lo aguantan? ¿Tiscornia tiene una respuesta para Kachanowski? No, a ver, yo coincido con las críticas que él hace, pero digo, yo creo que desde el punto de vista macroeconómico, el haber logrado algo parecido a un equilibrio fiscal, sin discute que hay equilibrio fiscal, me parece que es muy importante. Creo que no había ninguno en el arco político de las elecciones de 2023 que hubiera pensado que podía hacerse un ajuste del tamaño que se hizo. Entonces, hoy el equilibrio está y hay que mantenerlo, digamos. Y será complejo, será una discusión política, pero está. Es muy distinto a lo que había en aquel momento, que el ajuste había que hacerlo. De hecho, el ajuste
del año 2018, se empezó a hacer el ajuste fiscal en 2018, con la sequía, con la suba de la tasa de interés. Es completamente distinta la circunstancia. Por más que el ajuste, el modo en que se hizo el ajuste fiscal pueda ser discutible. Bueno, ahora seguimos con el tema del ajuste y el equilibrio fiscal y si seremos más pobres o menos pobres, pero déjenme contarles que en un rato estamos hablando con Diego Kolankowski, que es como medio el sueño del pibe del productor. Atención productores, si escuchen esta nota. Porque el señor fue productor, por ejemplo, de Majul y La Nata, productor periodístico. Más atrás en su biografía atendía un kiosco de diarios en Constitución, yo sé ya todo. Muy bien. Lo que no sabía mientras repartía sus repartos de noticias analógicas con el diario Papel es que algún día llegaría productor en Broadway, en Estados Unidos, a ganar los premios Tony, que son los premios más importantes al teatro. Diego Kolankowski, contándonos cómo es esa trayectoria. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Te vendí bien o no? Súper, la verdad que ya estoy. ¿Cuánto te debo? Nada, vos... La conozco a Luciana. Sí, totalmente. Conocés mucha gente que Cuando te vio cuando eras nacía. pobre. Total. Gente que te recién conoce nacía. de pobre y mirá cómo estás vestido Estaba en el ahora. reparto de diario. Este es mi uniforme. Este es el uniforme de trabajo. Hace muchos años que decidí ponerme un uniforme en el que me siento cómodo y que no tengo que pensar. Escuchá, va a estar buenísimo esto. A ver. Vos, además, sabés de comunicación, de streaming. Vos explícame cómo la señorita logró replicar lo que hacen los científicos del CONICET en el fondo a 2.000 metros de profundidad y hay 80.000 tipos mirando eso. Explícamelo, ¿cómo puede ser? Es la que va. Hay que acostumbrarnos a que las nuevas generaciones vinieron con nuevas costumbres. Digo, no tenemos que renegar de eso. No vi lo que está haciendo, pero básicamente es la que va, es por ahí. Pero si Celeste te decía, escucha, Kolankowski, vos estás en Broadway. Sí. Acá tengo una carpetita. ¿Me das bola con esto? Están embarcados en un buque científico, van a meterse con un submarino, con grúas, a levantar pepinos marinos a 2.000 metros. ¿Ella es la de Patricio? ¿La de la estrella de mar? Sí, claro. Ah, Bueno. ok, un hitazo. No, perdón, Claro. no. Hitazo. Estoy contribuyendo a contarlo, pero las verdaderas estrellas, ¿quiénes? Son los de Patricio, los de la Estrella de Mar, son los 25 científicos en el buque. Sí, yo creo en eso. Pero, Yo creo que puede pasar. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué donde vos decís ahí no hay interés o poco interés? Sí hay siempre interés, pero 80.000 sostenido en muchos días. Me parece que la diferencia en una narración, en una historia, siempre es el cómo. Eso. De hecho, ustedes encontraron un cómo a la noticia. El menú de las noticias son siempre los 25 mismos temas. La diferencia es el cómo. Bueno, ella debe haber encontrado un cómo bastante atrapante, con un buen gancho, que mantiene a la gente ahí. Y me parece que el cómo de esa transmisión, básicamente, es la participación de la gente con los comentarios. Eso es lo que generó una retroalimentación. ¿Me equivoco? No, absolutamente. Y de hecho, si me Puedo producir. si puedo hacer una cosita pequeña, creo que mi rol como divulgadora y como periodista digital, trabajando en las redes, no deja de ser esto de videos de 2 minutos, de 3 minutos como mucho. Lo fascinante de lo que está pasando ahora es que hay, por muchas horas de seguido, personas escuchando a científicos hablar. Esto, 50.000 personas, 80.000 personas hoy, por horas escuchando a científicos hablar. Hoy hubo un... Agustín Cuesta, si mal no recuerdo su nombre, es un investigador de Rosario, él se dedica a los estudios de las comunicaciones, y él hablaba de por qué este fenómeno está explotando. Y hay uno de los factores, hizo una lista de 7, pero uno de los factores que él marcaba también era que el mercado del contenido en las redes de streaming está bastante lleno de cosas banales y de repente esto tiene el factor aprender cosas nuevas, escuchar el entusiasmo de expertos, no de gente que opina sobre algo. Expertos totales. Y una cosa muy atípica, esto no lo decía él, pero es maravilloso, que si vos estás escuchando el streaming, pasa que aparece una estrella de mar. Entonces está la experta y está emocionada porque dice esta estrella no sé qué. Y de repente aparece un pepino y dicen, vayan a buscar a Mariano, porque Mariano es el que sabe de esto. Y nadie más se pone a hablar del pepino de mar. Esperan que venga Mariano y que sea Mariano el que hable. Y por último, y esto sí lo marcaba Agustín en su lista de análisis, era el hecho de que es algo lento,
que muchas veces en las redes parece que las nuevas generaciones no quieren más. Quieren todo veloz, veloz, veloz. Yo soy parte de periodismo digital. Yo hago cosas veloces. Y sin embargo es verdad que es muy bonito del streaming actual. No sé si ustedes lo han estado mirando en la mesa. Sí. Es maravilloso que realmente, sobre que las imágenes son fascinantes y cosas... Los seres que hay ahí son fascinantes, Es un ¿no? viaje Los a otro bichos planeta que hay, en nuestro sí. mismo planeta, es Y increíble. el relato es muy suave. Sí, sí. De hecho, es hermoso que nadie le conoce, o poca gente le conoce las caras. Por ejemplo, Tania, que es como la celebridad de la noche, porque Tania es profesora y también es bióloga y está estudiando corales. Y nadie la aman porque explica muy bien. Hay algo ahí de la pasión en la explicación que contagia, independientemente del objeto de estudio o del objeto de fascinación. Lo que a vos te fascina es la fascinación de esa... Yo lo veo a mi hermano, que vos lo conocés, Andrés Mucho lo Seyman. conozco. Mi hermano te habla de animales y nos sienta a toda la familia a ver una pecera, porque en la casa tiene. Y de repente vos decís, este tipo o es un... Y está fascinado con la historia Diego. de sus culebras albinas, contalo. Sí, Diego, si te puedo decir una cosa muy bonita, y esto es 100% verdad. Yo tuve la suerte de trabajar con Andrés, tu hermano. Para quienes no lo conozcan, Andrés es documentalista. Tiene una productora que se llama Planta Alta y hacen documentales de toda índole. Y tuve la suerte de viajar con él por Colombia, por Chile y por Argentina grabando un documental que todavía no se estrena sobre animales en peligro de extinción. Tuve 3, casi 4 meses enteros de recorrerme toda esta parte de Latinoamérica buscando hablar con científicos para que me cuenten cosas. Y antes de eso, yo ya trabajaba en comunicación de ciencia, pero del espacio exterior. Ese trabajo que yo hice con tu hermano y la mirada que tiene tu hermano, esto que decís de... No lo agarra hasta acá, porque después es insoportable. Déjame decir lo último que te digo. Hasta ahí te pido. Déjame decirlo. Yo realmente tengo los ojos que tengo y comunico como comunico en redes sociales gracias a Andrés. No, pero hay una cosa... No, porque si no puede ser. Un aplauso a Andrés Seyman, por favor. Una hora de En el pecera. asado el domingo es una... Fin de semana te Pero tocó es una hora de así, pecera. el tipo en una pecera, que decís, es solo una pecera. Pero Andrés. además está bien lo que dijo el firmamento, ¿no? Estamos acostumbrados a mirar al cielo y a esperar maravillas en el espacio exterior. Esto está en la Tierra, pero en una profundidad a la que no accedemos. Entonces es espiar todo el lado B del universo, ¿no? El que está en el fondo del océano. Y la pasión se contagia. No es broma. Se contagia. Respondiendo a eso, no es broma que conocemos mucho más, pero mucho más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo marino en el mundo. Imagínense en la Argentina, y esto antes, como esto me parece importantísimo de remarcar, había alguna gente con polémica en las redes diciendo, ay, pero lo está financiando un instituto extranjero, ¿qué les interesan nuestros datos? Y esto está bueno responderlo para quienes tengan esa duda. Nuestros científicos que están a bordo, todas las muestras que están recolectando, todas esas muestras van a ir a Parque Centenario, en Buenos Aires, al Museo de Ciencias Naturales. Todos esos científicos están en el barco ahora haciendo investigación y además cuando vuelvan van a seguir investigando esos mismos animales acá, en la Argentina. También hubo un debate sobre, vamos a perforar, donde ustedes admiran a la estrella de mar de color rojo, vamos a hacer una plataforma submarina para extraer petróleo y volará todo por ahí. Hay como, se arma de todo una especie de grieta, de dicotomía. Sí, a eso igual la respuesta es menos sí o no al petróleo. De hecho, opinión personal, yo no estoy para nada en contra de... Yo creo que la Argentina debería utilizar sus recursos naturales. La pregunta es ¿dónde? Y entonces es importante esta expedición, porque si ahora en esta expedición encuentran que en tal área es donde se reproducen, por ejemplo, las merluzas, no puedes hacer explotación petrolera ahí porque vas a afectar a la industria pesquera argentina, al argentino que vive de la pesca de la merluza. No puedes hacer explotación petrolera en el lugar donde se reproducen esos animales que son fundamentales para nuestra economía. Para cerrar esto con un dato, ¿qué pasa con la extracción de petróleo potencial en frente de Mar del Plata? ¿Se comprobó la existencia o se negó la existencia? No, de hecho, YPF tiene licitación sobre un porcentaje de hay lugares. 7 empresas que tienen licitaciones, tienen zonas adjudicadas. Sí, hay varias y esto lo recuerdo con YPF, no quiero hablar sin saber. Pero recuerdo que YPF, por ejemplo, para las zonas que tiene licitadas, de las mismas zonas que estos científicos
ahora están investigando. Me avisan si hablo rápido, perdón. No, adelante. No quiero. Sí, pero está muy bien. ¿Se me va entendiendo? Sí. De las zonas que tienen licitadas, utilizaron estudios para decir acá se puede de los mismos investigadores que ahora están a bordo del barco. Entonces esa idea que se quiere implantar de que mostrar las bellezas de nuestro mar argentino es una manera de querer impedir que la Argentina haga uso de sus recursos naturales es mentira. Bien, ahí estamos entonces con esta expedición. ¿Cuántos días lleva al aire? Desde el 20. 8 o 9. 8 o 9 días y van todo el tiempo relatando y contando, qué sé yo. Yo siento que el mundo me va dejando atrás porque hay 80.000 personas que tienen interés sobre esto y yo tengo bueno, de hecho está en el programa. Está en el programa, pero digo, bueno, ¿algo más? ¿Cuándo viene el villano? Y no viene el villano. Es como decir, viene un tiburón, porque hay un entrenamiento cultural y decir, bueno, tiene que pasar algo. Esta es una película francesa. Es una película o iraní, iraní, El sabor de la cereza. O nórdica, ¿viste? Hubo drama. Hubo drama porque un robot con una pinza capturó un pez que lo partió por la mitad. Ay, sí. Y después de Viendo a Nemo, ya no hay peces sin emociones. Pero hay una respuesta a esos dramas. Batatita era. ¿Batatita? ¿Batatita? Palmó. A la batatita. De hecho, a quien quiera verlo en mi Instagram, voy a pasar el chivo, @Giardinelli_Celeste. Yo entrevisté a Mariano Martínez, al doctor que es el investigador que lleva 10 años investigando a la famosa batata. Está en mis redes, lo pueden ir a ver. Y hay más de una, ¿no? Queremos creer. No, claro, han habido un montón. Si no. Han habido un montón, pero a las preguntas que hacen sobre pero está mal que se lleven muestras o los modos y demás, la respuesta es que la gran mayoría de los científicos que están a bordo del barco se dedican a la taxonomía. La taxonomía es el área de la ciencia que se dedica a ponerle nombre a los seres vivos. Y todo ser vivo, para poder ser identificado y para poder ser clasificado como una especie nueva, como hasta ahora viene pasando, que en 8 o 9 días ya hay más de 40 especies nuevas identificadas, especies que la ciencia no conocía. Para poder identificarlos, los científicos tienen que traerse por lo menos a uno para poder hacerle muestras de ADN, ver cómo son, ver qué tienen en su estómago. Todo eso, sí, es doloroso, pero lastimar a uno solo, para poder ponerle un nombre y saber por qué es importante, de qué se alimenta, entonces de qué otro animal depende, es parte de hacer ciencia, es parte de conocer nuestro territorio. Frase de un amigo, el petróleo es importantísimo, el conocimiento también. En la Argentina, y más en nuestro mar, el conocimiento es importantísimo. Bueno, yo voy caminando hacia Kolankovsky. ¿La contrata o no? A todos, a Kachanowski. El jarrón de tu abuela te lo vende por... A Kachanowski también. Espectacular, gracias. Bárbaro. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy generoso. No, queremos es viernes contar algunas historias diferentes a la coyuntura política y económica. Historias lindas. Voy a mostrarte alguna foto. A ver. Yo no sé cuál viene primero. Tampoco. Vamos a extraer del fondo del mar, vamos a extraer fotos. Del fondo del mar. Esta es la primera. Mirá. Mirá. La Nata, Majul. Qué chicos todos. No es esta. La foto es esta, la que estoy acá mostrando. La de fondo es ya cuando llegó a la cima. Eso es en Radio City Music Hall. Claro. Y ese es uno de los estudios de América TV. Yo ahí tenía 26 años, era gerente de noticias de América y era el productor general de ese programa llamado ¿Por qué?, que creamos con Luis y con Jorge. Un programa hermoso que hicimos, que le pusimos una camarita a Jorge para que saliera a la calle. Recuerdos hermosos, hermosísimos. Lo amo a Jorge. Tengo hermosos recuerdos. ¿Qué tiene que te estaban escuchando todos los productores de acá? Sí. ¿Qué tiene que tener un productor para poder trabajar con un Jorge Lanata, con toda gente? Juan Castro. Juan Castro. Con Luis trabajé como 15 años, creamos La Cornisa juntos. Éramos ambos muy chicos, yo tenía 24 años. Para mí, a mí lo que me gusta es el pensamiento lateral. Y de nuevo, todos convenimos que el cómo es el distinto. El cómo de Kachanowski es lo que lo diferencia, no solamente su saber, el de Gonzalo, el de la chica esta, el cómo la rompió. Para mí siempre la diferencia es el cómo, porque las historias son siempre las mismas, de amor, muerte, psicólogo.
y está todo escrito. Lo que sigue cambiando es el cómo. Me parece que la gran diferencia es esa siempre. ¿Y cómo estás con las noticias, digamos? ¿Seguís conectado con el mundo de la información? Sí. ¿Qué te parece novedoso? Antes de llegar a tu transformación a productor teatral, que también es una... Sí, soy un acopiador, soy un hoarder. Con lo cual no dejé las noticias. Yo tengo medios, tengo una radio de música electrónica y de noticias que se llama Delta 90.3. Trabajan todos los días Mauro Federico, Tartu, Nacho Otero. Tengo contacto con las noticias a diario, tengo un portal de noticias y soy un acopiador. ¿Y los streamings y todas las plataformas nuevas? Nosotros streameamos, tenemos Time Out, tenemos un streaming con Time Out. ¿Y cómo convive? Digamos, ¿qué futuro tienen? ¿Llegaron para quedarse? ¿Son las canchas de pádel? No, tengo dos percepciones. Que llegaron para quedarse y que nosotros no estamos de salida. Digo nosotros como parte de lo análogo, ¿no? Porque somos storytellers. Lo que va a cambiar va a ser la red de distribución. Lo que va a cambiar, lo que está cambiando o cambió es eso. Pero nosotros no estamos de salida y eso es una gran noticia. No, vos decís, ¿nosotros quiénes? ¿Los viejos, los canosos, gente con canas viejas? 70 y pico. Bien, la generación de los 60, 70, etcétera. Ni siquiera la tele, perdón. Con Mario, que lo quiero un montón y que también tuvimos un encuentro hermoso, Pergolini. Hace muy poco la había jubilado, qué sé yo, y de repente le hizo un electroshock, le puso la paletita y está de vuelta en la tele. Pero la tele está, por ejemplo, en este momento... Para los streamers, sí, que era como un lugar anti-TV, etcétera, etcétera, parece que es como una plataforma para llegar a la tele, porque hoy Nico Quiato está consagrado porque conduce un programa en Telefe. O sea... se democratizó la comunicación, nada es en contra de otra cosa. Está muy segmentado. Esa es la diferencia. Bueno, pero estamos con economistas acá que te van a decir, está todo muy lindo, pero no hay almuerzo gratis, y no hay streaming gratis, y no hay canal de TV gratis. Entonces, no hay para todos. No, bueno, la pregunta es cuán sustentable es. Eso. Pero hace 20 años, me acuerdo en un simposio que participamos Haddad y yo, también se discutía qué pasaba con los portales digitales, que no eran sustentables y que muchos años dieron pérdida, y hoy son básicamente el mainstream. Yo creo que va a haber grandes ganadores y perdedores y que va a ir mutando parte de esa distribución y todos también vamos cambiando para que podamos coexistir. Si se va a encontrar la vuelta, por supuesto va a haber muchos maxiquioscos que se van a fundir. Algunos se transformarán en supermercados y otros en hipermercados, pero hay para todos. Venís de un kiosco de diarios. Sí. A 2 cuadras de acá, sí. Lima al 600. Sí. ¿Cómo era? ¿Qué hacías? ¿Te levantabas a las 4 y pico de la mañana? No, yo estudiaba los días de semana y yo laburaba los turnos de la tarde o los fines de semana. Hacía los fines de semana 12 horas. Hacía el turno de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos acá en Lima al 600. En un puesto de diarios que era de mi viejo. Mi historia familiar es la típica de la Argentina con todos los vaivenes. Mi papá, hijo de inmigrantes ucranianos, mi abuelo portero, no lo pudo sostener a mi viejo y a los 12 años lo invitó a irse. Y mi hijo tuvo que trabajar, músico de profesión. ¿Qué toca? Tocaba el bandoneón, tocaba con la orquesta de D'Arienzo, le dieron los largos. Mi papá me tuvo muy grande hace 50 años, con lo cual mi papá fue mi viejo a los 46. Hace 50 años es como ser padre hoy a los 65, 70. Le dieron los largos para poder tocar con D'Arienzo. Entonces mi viejo hizo esa carrera, después me contaba que había arreglado las persianas en el bombardeo del 50 y pico acá en la Plaza de Mayo, después se convirtió en tallador de piedras preciosas, y un día la pegó, y tenía un reparto de pizzas, y repartían prepizzas, y un día no le entregaron el producto, y mi papá con mi vieja se pusieron a amasar las prepizzas porque no querían cortar. Eso se convirtió en una mega empresa. Esa fórmula se vendió, también tuvo un socio. Eso hoy se llama Panificación La Perla. Mi viejo vendió, perseguido en la década del 70/80, vendió todo para irse, la agarró. No sé bien los precios, pero Rodrigazo, Plan Austral, etcétera, etcétera. Entonces yo, en su última aventura matrimonial, volví a ser el hijo de un diariero. Entonces mi viejo recorrió toda la Argentina. Pobreza, éxito, pobreza. No es porque estés en un diván,
pero estás hablando mucho de papá. Es que creo que arrancamos por ahí, a qué se dedicaba, o me preguntaste eso. Pero es una figura súper importante que atravesó las complejidades de la economía argentina también. Sí, porque lo tomé para contar la historia de la Argentina. Sí, claro. Esos ups and downs que... Y yo te decía el papel. Hoy vuelve a pasar, ¿no? Sí, veníamos con el tema del kiosco diario porque la información circulaba a papel antes. Sí, éramos grandes lectores. Todos los días leíamos, se compraba Clarín en mi casa, se escuchaba también Radio Mitre, así que digo, hemos aportado bastante al grupo. Magdalena en la mañana, yo me levantaba con la radio prendida. Era una casa, mi vieja también es muy importante, mis viejos con sus frustraciones me pusieron un motor fuera de borda como muy potente, y en mi casa éramos hiper informados. Entonces se escuchaba, me levantaba con Magdalena, iba al colegio, volvía, estaba mi viejo leyendo el diario, el noticiero prendido, cultos empíricamente. Hay un momento donde decís, bueno, basta de aeroparque, basta de cabotaje, les mando un beso, me voy a probar suerte al teatro estadounidense. Sí. Yo estoy exagerando la velocidad de ese cambio. Sí. Pero ¿cómo es que en un momento decís, bueno, ya, acá hice mucho y voy a hacer teatro en inglés? Digamos, ya empezás a meterte en un mundo angloparlante completamente y a que te vaya bien ahí. Sí. Mi primer aventura fue mediática internacionalmente. Creamos un programa en mi empresa que se llamaba Horas, Minutos y Segundos, Hours, Minutes and Seconds, y era un programa de TV acerca del luxury lifestyle. Relojes, viajes, motos top, pero super high-end. Se vendió en 14 países del mundo, tuvo 3 feeds distintos, en español, en inglés y en francés. Y eso me llevó a todo el mundo a mis 32 o 33 años. Dejé la agencia de noticias y armé mi propia empresa. Y fue como el primer éxito internacional. Y eso me acercó, esas marcas de lujo, me acercó a mi sueño original, que era hacer musicales. Yo cuando era 15 años, 16, se estrenó Drácula en el Luna Park. Fui a la función de prensa, el opening, y yo quería hacer musicales. Pero me fue tan bien en el periodismo, tan rápido, creé Show cuando tenía 21 años, La Cornisa a los 24, fui gerente de noticias a los 25, vinieron muchos premios, 12 Martín Fierro, Tsunemi, me costaba soltar eso, de hecho no lo solté, pero eso me hizo internacional y me llevó mucho tiempo a Nueva York y mucho tiempo a Londres. Y me enamoré de un musical que se llamaba Rock of Ages, que era un dutsical. Es un musical como para pibes. Era Mamma Mía, pero en vez de ser ABBA, Europe, Bon Jovi. Era un musical de rock y lo vi 30 veces de la misma butaca. Llevé a mi familia cuando cumplí años allá, llevé a mis amigos, todo el mundo llevaba a ver eso. Y me hice amigo, por casualidad, del protagonista de la obra, Rock of Ages. Constantin Maroulis, nominado al Tony, ganador de American Idol. Y le dije, yo quiero hacer esto. Escribimos algo juntos y desarrollamos un musical, y con él y con la mujer, 3 años laburando. Yo ya viajaba un montón por el tema del programa. Y dije, yo quiero hacer esto, es lo que soñaba, es lo que soñaba, es lo que soñaba. Y desarrollamos un musical que nunca salió a la luz, que nunca no pasó nada, pero eso me llevó a conocer un montón de productores. Y ahí surgió en una charla con un productor que se llama Ken Davenport, Kinky Boots, fantasma de la ópera, y me dijo, ¿qué pensás de Broadway? Y yo le dije, Broadway para mí está viejo. Mira. ¿Y vos qué hiciste? Le digo, yo produzco la nata. Hicieron así. El Gané Martín que no Fierro. existe ahí. Claro. No, pero parate, este es un desafío. Yo le recomiendo a toda la gente que alguna vez se vaya a vivir afuera, porque tenés que decidir quién sos. No quién te crió. ¿Cómo me presento? Me llamo Diego Kolankowski, me llamo Diego Col. Gané tantos Martín Fierro. ¿Para qué sirve? Creé la cornisa, la nata. No existe. Entonces tenés que volver a elegir. Elegí, por ejemplo, bailar. Que yo no me animaba a bailar, porque mi viejo me decía que el que toca no baila. Entonces, como el que toca no baila, yo tocó la guitarra, yo no bailaba. Y la verdad que me di cuenta que me encantaba bailar. Entonces, ¿bailás bien? No, yo así como el culo, pero no porque sabés lo que va a pasar si me decís que no, bailo muy mal, pero es como un renacimiento, ¿entendés? Vos te volvés a elegir quién sos, qué haces, a qué te dedicás, qué hiciste, qué te gusta y qué no te gusta. Y esa transformación internacional la importé, ¿entendés? Entonces ahora bailo donde quiero. Pero nació por eso, nació con un contacto internacional, decir, esto es lo que yo siempre quise hacer ficción,
y toda mi carrera ha sido no ficción. De hecho, en uno de los Martín Fierros, cuando se discutía la ficción, queremos ficción, qué sé yo, mi discurso era, nosotros vemos la realidad, o sea, la sufrimos en vivo, cubrí guerras dentro de los canales, entre los periodistas. O sea, vivimos esa realidad y yo soñaba con hacer ficción. Y esa historia y ese desarrollo me llevó a este productor que le encantó todo lo que le dije menos el musical. El musical me dijo así, no lo quiero, todo el resto lo quiero. Y viene en un momento de trabajo, con el tiempo y el éxito, los Tony, 3 premios Tony. Sí. Contame qué es un premio Tony para que todos entendamos. El Grammy lo conocemos, que es el Oscar de la música, el Emmy es el de la tele, por supuesto el Oscar es el del cine, el Tony es el Oscar del teatro. Es una comunidad muy selecta. ¿Con qué obras ganaste eso? Once on This Island, en el 2017, es un musical hermoso, es una especie de Romeo y Julieta, pelea entre ricos y pobres, entre 2 clanes en una isla, de segregación y de discriminación entre la misma raza, entre negros nativos y negros descendientes de los franceses. Es como una fábula de la flor de loto, un renacimiento después del amor, una obra maravillosa, con el mismo director que esta, que es Maybe Happy Ending, con la que ganamos este año, que es un original creado. ¿Qué haces vos acá en esta obra? Soy uno de los creativos y soy uno de los productores. Lo que más me divierte a mí es ser creativo. Después tenés distintos roles en la producción, puedes ser productor asociado, coproductor, productor. ¿Qué aprendiste de ese teatro de Broadway, de súper profesional, con recursos? ¿Cuán lejos cerca estamos en la producción artística en Argentina? Una vez Mauricio Macri, siendo presidente, vino a los ensayos de Once on This Island, con la que gané el Tony, y me dijo, ¿cuál es la diferencia entre producir en Broadway y producir en Argentina? Le dije, la misma que hay entre Disney y Tierra Santa. El parque de diversiones de ellos es Disney, el nuestro es Tierra Santa. Digo, tiene que ver mucho con la proyección, con los recursos, con el estudio. Esta obra llevó 7 años de preproducción y de desarrollo, 7 años y $21 millones. ¿Qué hacemos en Argentina con una planificación, ensayo de 7 años y 20 millones? Nada. No construimos un edificio hoy que decimos no invertimos porque el dólar, esto que yo, en un giro de 2 años. Entonces todas las proyecciones allá son distintas. Acá hay gente comprometida hace 7 años para hacer esto. Músicos, guionistas, escritores. O sea, cuando llega a Broadway no es que arranca, termina. Esta obra se presentó en Atlanta 3 meses, hace 5 años, se bajó, se reescribió, qué funciona, qué no funciona. No vale 21 millones, todo el desarrollo vale eso. Y $850.000 por semana de costo. Escuchá los números. Sí. O sea, esto sale por semana $850.000. Entonces, vos estás pensando esto para un público internacional que puede pagar $500 el ticket y que son 8 funciones de 1.500 personas. Cerremos esta charla linda con una idea linda que nos transmitas acerca de que no es tan terrible la diferencia entre lo que pasa en Broadway y lo que pasa en Calle Corrientes, sino... Sí, pero no es en contra de Calle Corrientes, es al revés, es a favor de la Calle Corrientes. Eso. Con lo que nosotros tenemos lo que hacemos. Porque estoy convencido que el talento argentino, si no es el mejor, es uno de los 3 mejores del mundo. El talento. Ahora es individual. La Argentina tiene problemas de sistema. Digo, nosotros tenemos jugadores jugando en los mejores clubes del mundo. En los 2, Manchester, en el City y en el United. Ahora en el Real Madrid. Ahora no tenemos esos estadios. No tenemos esa previsión. No tenemos esos campos de entrenamiento. Porque individualmente... El recurso humano sí, el sistema no. Bien. Diego, gracias. No, gracias a vos. Felicitaciones. Gracias por la invitación, muy generoso. Vamos a hacer tanda, por favor.